se lo he comentado a mis compañeras, es un lujazo estar aquí. Es maravilloso que haya tanta gente irradiando tanta energía positiva y tantas ganas de cambiar el país, y yo creo que entre todos podremos conseguirlo. Vamos a empujar hacia eso. Cuando uno llega a las instituciones, tanto si estás en la oposición como si estás en el gobierno, ¿no? Pero sobre todo cuando estás en el gobierno, hay que escuchar y no siempre es fácil, ¿no? Porque realmente bueno, la gente tiene muchas angustias, ¿no? Sobre todo aquellos colectivos que peor lo pasan. Fíjate, pues si tienes tú que escuchar, ¿no? El diálogo social y entonces, pobre, y todo lo que hay que oírse a veces, ¿no? No. Porque no solo es escuchar, también es ser sensible y empático a lo que te dice la gente, ¿no? La gente está esperando cosas diferentes. Sí, sabía que había muchísima expectación. No hemos hecho nada, yo creo que no hemos hecho nada más que un humilde acto, ¿no?, que ha desbordado todas las expectativas, y creo que es el comienzo de algo que va a ser maravilloso. Pero sois vosotras, no somos nosotras. Toda la crispación y que ha dominado la política y que estamos hartas de la crispación y ya no hay quien aguante la crispación, que la política tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser diálogo, encuentros, soluciones, buscar los puntos en común, negociar cuando no estemos de acuerdo, porque la diversidad no es algo malo, es algo bonito, ¿no? Hay gente que quiere que seamos uniformes, pues no, mira, a nosotras nos encanta ser diversas y ponernos de acuerdo desde la diversidad y aprender las unas de las otras, ¿no? Decía Ada que somos diversas y somos imperfectas y temblamos y somos vulnerables y somos frágiles, y además la pandemia nos ha enseñado que efectivamente que somos vulnerables y que juntas somos más, somos mejores y somos más. Y somos todas las que estamos, no están todas las que son. Pero creo que representamos a muchas que no están, ¿no? Esto es importante, y creo que se sienten representadas por las 6 mujeres que estamos aquí, y yo qué sé, Ayuso no nos apetecía tampoco que viniera. Y yo digo, ¿cómo la gente no se va a divorciar de la política? Si al final con la vida real, de la gente real, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver, pues, si tu hijo tiene un buen colegio, si tienes que operarte la rodilla y tienes que esperarte un año, si tienes una situación de dependencia y se te atiende o no se te atiende. ¿Qué tiene que ver con la vida de todo el mundo, ¿no? Y de eso no se habla, y de eso es de lo que hay que hablar. Son problemas tan difíciles de resolver en política, ¿no? Parece, al menos. ¿Qué vais a hacer para solucionar poco a poco todo eso? Pues yo creo que a la gente de nuestro país le preocupa que haya barrios en los que hay niños y niñas que no puedan hacer 3 comidas al día, y esto está pasando. ¿Qué le preocupa a la gente en nuestro país? Pues la gente que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar la luz ahora, en invierno. ¿Qué le preocupa a la gente? Pues que no tenga empleo, o que tenga un empleo precario. Y voy a dar un dato maléfico, y es que... ¡Oh, se me ha salido! Bueno, un dato que es real, el dato es real: la mitad de los asalariados y asalariadas en nuestro país sufren alguna forma de precariedad. Esto es brutal, es la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una sociedad enferma, precaria, y en la que se impide de facto que la gente pueda desarrollar vidas dignas. Eso que se ve en los plenos no es la sociedad plural, diversa, respetuosa e intercultural a la que estamos acostumbrados los ceutíes. Para nosotros, nuestro día a día, lo normal es interactuar pues obviando apellidos, obviando credos, y afortunadamente eso es lo que nos enriquece. ¿Qué ocurre? Que el auge de la extrema derecha, por desgracia, se está produciendo a nivel mundial. Vamos a contestar desde el respeto, desde el sosiego más absoluto, y vamos a plantarles cara donde haga falta. Esa es la posición, entendemos nosotros. Yo, por ejemplo, estoy muy feliz de haber dejado Twitter, porque he ganado mucho Qué tiempo, tranquilete que he ganado mucha energía, pero no solo porque evidentemente a nadie le gusta pues estar recibiendo amenazas, insultos machistas y cosas así que han proliferado en esa red, ¿no? Sino porque en concreto, ¿no?, en esa red se promueve mucho la instantaneidad, la no reflexión, el zasca. O sea, es un tipo de cultura que potencia la agresividad y que deforma la realidad. Yo lo he notado, o sea, al dejar de mirar Twitter cada día,
me doy cuenta de que la realidad es muchísimo mejor. Salvar el futuro de las próximas generaciones es una máxima prioridad. Hay que salvar la vida en el planeta. De momento no se están haciendo esos acuerdos, por lo tanto hay decepción. Yo sinceramente creo que no tenemos que actuar en contra de. Su tren es feo, su tren es pequeñito, su tren va a carbón y nuestro tren es rápido, es moderno, es ilusionante. Básicamente nuestro modelo de sociedad, y con perdón, es la hostia, de verdad. Y lo hemos demostrado. Se ha demostrado con la vacunación. La vacunación nos ha demostrado que nuestro modelo social funciona. El modelo que nosotras defendemos funciona. El modelo común funciona. Los ERTEs han demostrado que nuestro modelo, que ser una sociedad funciona y que los impuestos funcionan. Entonces, nuestro modelo es muchísimo mejor que el suyo, ¿no? No estemos siempre hablando de, bueno, o sea, no estemos siempre como a la contraria de lo que hacen ellos, ¿no? Lo suyo es feo. Es que lo nuestro es tan bonito, tan rápido, tan limpio, tan saludable, que yo creo que cuanto más hablemos de lo bonito, saludable, rápido y maravilloso que es nuestro modelo, pues realmente eso al final calará en nuestra sociedad, ¿no? Igual, de la misma manera que decimos que el odio cala, el amor también, hombre. La verdad es que nunca había escuchado esta expresión de la política es bonita. Nunca, y ni me la imaginaba, ¿no? Y divertida. Y divertida. Es divertida. O sea, pero no se ve, no traspasa, ¿no? Y por eso es tan importante esta reunión, y ojalá haya muchas más y con otras políticas y tal, siempre de izquierdas, por el amor de Dios. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que seguramente podemos prescindir de los brokers de la bolsa, ¿no? No nos han hecho falta en pandemia, pero no podíamos, ¿verdad? No, pero no podíamos prescindir de la gente que nos curaba en la sanidad, no podíamos prescindir de la gente que cuida, de la gente que cría, ¿no? Y no deja de ser también un modelo económico, ¿no? Es una pata económica, criar, cuidar y curar, lo que decía antes Yolanda, por cierto, nuestro conseller de Economía. Te la regalamos también para que cuando le des un dato al de los ya me llega todo. Te la regalamos, que él habla de econovida. La economía tiene que ser econovida. La gente está asustada. Tiene la percepción de que esta crisis, y es verdad, ha sido durísima, brutal, y hay como un temor, ¿no? ¿A qué va a pasar mañana? El principio de incertidumbre. Esto está pasando. Por tanto, creo que hay que demostrar como dos cosas. Políticas que sirvan para, desde lo pequeño, ¿no?, cambiar la vida de las personas, pues esto de manera humilde pienso que lo estamos haciendo. ¿Cómo es posible que durante 42 años la democracia española tenga las mismas cifras de paro estructural o estacional o coyuntural y de desempleo juvenil y de temporalidad, y en 42 años siempre se hayan practicado las mismas políticas? Bueno, si esto no funciona, pues por puro sentido común cambiémoslo, vamos a intentarlo, ¿no? Pero esto es posible hacerlo, ¿no? El ruido no es política, el ruido, la confrontación no es política. El ruido lo único que demuestra es que no se tienen ideas ni se tiene, lo más importante para cambiar la vida de la gente, un proyecto de país. Y aquí creo que tenemos un proyecto de país. Si llevamos tantísimos años y se está viendo que no se está poniendo en marcha un modelo que cambie las cosas, ¿a qué se está esperando para cambiarlas? Yo estoy plenamente convencida que con voluntad política se consigue todo. Y relacionándolo también con lo que decía Mónica, de que la política es bonita, lo comparto al 100%. A mí me miran raro cuando digo muchas veces es que la política es una pasión, pero es que además, incluso a quien no le guste la política, tiene que ser consciente que es el único medio y la herramienta más eficaz para cambiar las cosas. Si los representantes políticos no están para solucionar cuestiones como esas del día a día, como decía Ada, que se aparten, que se vayan y que dejen paso a los demás. Vivimos en un estado aconfesional, ¿no? Entonces, ¿por qué hay a quien aún le sigue llamando la atención, le sigue extrañando, le sigue chocando y busca que sus prejuicios encuentren algún argumento cuando la realidad no es así? Cuando no hay nada mejor, pero creo que una sociedad moderna, una sociedad del siglo XXI, tiene que estar a la altura de respetar la diversidad en mayúsculas y de hacer piña frente a aquellos que no creen
en la pluralidad, frente a aquellos que no creen en una sociedad incluyente en la que todo el mundo tiene cabida y solo piensan en una sociedad excluyente en la que solo cabes si piensas igual que ellos. Hablar de pensiones es hablar del mecanismo de protección social por excelencia de nuestro país. Y quiero mandar un mensaje alto y claro, y es que nuestro país no tiene un problema de gasto público en pensiones, tiene un problema de ingresos. Las fórmulas, muchas de las que se están hablando, son extrañas al mandato constitucional. Y lo digo alto y claro. En este sentido, cuidemos las pensiones. ¿Qué debemos de hacer? Pues como se está haciendo, operar desde el punto de vista de los ingresos, en el que es la primera vez en el que, bueno, se dice vamos a actuar por los ingresos y no vamos a actuar por los gastos. Que muchas veces, pues cuando estás gobernando con el PSOE, pues el PSOE llega hasta donde llega, ¿no? Y pues... ¿Para qué vamos a engañarnos, no? Llega hasta donde llega. Mónica, ¿y hasta dónde no estáis dispuestas a llegar, claro, en vuestro caso? Llega hasta donde llega, pero también sabemos que llega hasta donde llega y hasta donde les tiramos. Que eso también es importante. Las contradicciones, ¿cómo las vivimos? Pues poniendo en la balanza lo que hemos conseguido y diciendo, vale, en esto tuve que ceder, pero ahora tenemos 120.000 personas en el sistema de dependencia, ¿no? Por ejemplo. No se puede. Hablábamos ayer en la cena, ¿no? Es que esto nunca se ha hecho así, ¿no? ¿Cómo que nunca se ha hecho así? Mirar, nosotros somos capaces de meter una guía en la arteria femoral, el que se maree que me avise, llegar al corazón, cambiar una válvula y hacer que una persona que tenía una insuficiencia cardíaca la deje de tener. ¿Cómo que no somos capaces de hacer políticas para frenar la desigualdad? ¿Cómo que no somos capaces? Yo me acuerdo cuando entré en la consellería, esa frase de consellera, es que esto nunca se ha hecho así. Me la oí muchas veces y yo siempre decía, sí, pero vamos a intentarlo. Hasta que un día ya me harté de la frasecita de Marras, ¿no? Y decía que esto nunca se ha hecho así. Y le dije, mira, tampoco nunca nos habían votado, así es que ahora pues lo vamos a hacer así. Esa desconfianza se produce una vez que has confiado en alguien para que gestione. Una vez que has confiado en alguien para que gobierne, a quien aún no le has dado la oportunidad de poder gestionar, de poder demostrarte que hay otra forma de hacer esas otras políticas, de apostar por construir comunidad, lo que hay que tener es esa esperanza y dar ese voto de confianza, como decía Ada, para tener cada vez más fuerza y poder hacer más cosas que construyan comunidad, una comunidad en la que creemos todos. Y entonces yo solo le pido a la ciudadanía, solo le pido una cosa, que se pregunte, ¿a quién le interesa que pensemos que todos son iguales y que cualquiera que está en política es una vendida? ¿A quién le interesa eso? Bueno, pues creo que lo que está en común se ha puesto de manifiesto esta mañana. Es esa voluntad absoluta, por encima de todo, de querer mejorar las cosas. Parece muy sencillo, muy simple, pero creo que es una cuestión común y además lo dice una alcaldesa como Ada, lo ha dicho quien está ahora mismo de ministra y que también nos está representando, que es Yolanda, lo ha dicho Mónica, compañera de la oposición, Mónica también. Cada una, lo único que intentamos es cambiar las cosas a mejor. Es que no les gusta la política, es que a nosotras, ¿qué nos diferencia o qué nos une? Que nos gusta la política, claro que nos gusta la política, el buen hacer político, el arte de la política. No nos podemos quejar de nada, porque nuestras madres, nuestras abuelas, lo que han luchado por nosotras, con 2 guerras mundiales, con una guerra civil, con una dictadura, nos han sacado adelante en condiciones durísimas y además han luchado por la democracia y porque tuviéramos una vida mejor. ¿Cómo no vamos a luchar nosotras? Yo creo que nosotras compartimos, que sabemos muy bien que un chico o una chica que tiene un contrato por el que le retribuyen 400 euros al mes, no tiene ninguna libertad para poder negociar con su empresario o para poder hacer una vida digna. Y esta es la libertad de verdad. Ya sé que tenemos que ir terminando, pero yo os pediría un titular sobre lo que aquí ha pasado hoy y el titular que vosotras daríais y el que dará mañana. El que dará mañana la prensa. Ada. Pues yo diría ilusión, futuro y esperanza. Yo es lo que estoy sintiendo aquí. El que venga.
Mónica García. Pues yo diría que se abre un nuevo ciclo en el que las mujeres somos protagonistas, el tsunami feminista es absolutamente imparable y lo que nos une es que nos gusta la política, nos gusta la buena política y vamos a hacer política bonita. Yo me quedaría con caminemos juntas desde la diferencia, desde la escucha y el amor. Yolanda. Yo me quedaría con hagamos cosas pequeñas, soñemos en grande y caminemos juntas con vosotras, vosotras delante, abriéndonos camino. Caminemos juntas. Fátima. Bueno, pues yo me quedaría con que esto es la política de la gente para la gente, de gente normal y corriente para gente normal y corriente, con mucha ilusión, con mucha esperanza y con mucha fuerza por el cambio. Si me permitís el mío. La política es bonita. Lo he descubierto hoy, ¿eh? No creáis que yo venía aprendida de casa. La política es bonita, es divertida y desde ella se puede ayudar a la gente. Muchísimas gracias, sois unas referentes. Gracias. Gracias a todos por venir.